Ok, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos y terminamos en la última sesión hablando de algunas luchas y amenazas a la iglesia que Dios tenía que, tratar, con que Dios tenía que tratar para no estorbar el avance y el movimiento de la iglesia y el avance del evangelio. Entonces, hablamos de una lucha interna, una amenaza interna que fue la hipocresía de Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu de Dios. Entonces, lo que vimos ahí es un caso severo de disciplina, pero eso es Dios lidiando con el problema, tratando con el problema para que eso no estorbara el movimiento de la iglesia. Entonces lo que sucedió por causa de eso fue un temor que cayó sobre toda la iglesia y realmente esto sirvió para expandir aún más el evangelio a través de ellos. Entonces vemos eso en respuesta a una lucha interna. Pero también tenemos otra lucha interna en Hechos 6, porque tenemos un problema con las viudas de los griegos que no estaban siendo servidas en la distribución diaria de la comida. Entonces ellos se quejaron sobre el problema. Y los apóstoles tenían que resolver el problema. Entonces la manera que ellos usaron y la manera que el Espíritu Santo proveyó es, él proveyó siervos que se llaman diáconos. Aquí tenemos el nacimiento de la oficina de diácono. Y la razón por la que Dios le dio a la iglesia los diáconos fue para no distraer a los apóstoles de las cosas principales del ministerio, que es la oración y la predicación. Por ejemplo, tenemos aquí en Hechos 6, 3 a 4. Dice eso: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Eso es servir la comida, tratar con las necesidades, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, porque eso fue la cosa más importante para los apóstoles hacer, para no estorbar el movimiento de la iglesia. Dentro de la iglesia, para que la iglesia se avance, los pastores necesitan dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. Eso es cómo funciona. Y eso es lo que Dios hizo para tratar con este problema, para no estorbar el movimiento, el avance de la iglesia. Luego tenemos no una amenaza interna, sino una amenaza externa, que obviamente es la persecución de la iglesia, que ya hemos visto en Hechos 3. Lo tenemos aquí de nuevo en Hechos 6, porque tenemos Esteban, que fue recientemente seleccionado como diácono. Ahora él está a punto de ser apedreado, por predicar el evangelio. Y mira lo que sucedió. Hechos 7, 58, tenemos la introducción de un hombre que se llama Saulo, que es un carácter, un personaje principal de aquí adelante en el libro de los Hechos, como ustedes bien saben. Pero mira, Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces ellos le apedrearon a Esteban, y esto fue una gran persecución, porque, persecución para la iglesia es un ataque de Satanás, obviamente. Es un ataque. Él está atacando a la iglesia para aterrorizar, para causar, temor dentro de la iglesia. Y obviamente la iglesia en este momento estaba, pensando qué vamos a hacer. Uno de nuestro número, uno de los diáconos, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue apedreado. Eso hubiera sido, muy difícil para ellos, pero yo quiero que ustedes vean la fidelidad de Dios para usar esta situación, para mover la iglesia aún más hacia los confines de la tierra con el evangelio. Mira Hechos 8:1, y vamos a ver la entrada de la próxima sección de Judea y Samaria. Entonces ya hemos visto el movimiento de la iglesia aquí en Jerusalén. Hechos 8, vemos la entrada de Judea y Samaria. Mira esto, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. De nuevo Saulo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero mire esto, Dios no solamente trató con el problema de la persecución, ¿sí? Él usó la persecución para mover la iglesia aún más hasta Judea, Samaria, los confines de la tierra con el Evangelio. Pero mira lo que Él venció también. Él venció otra lucha interna, la tentación de quedarse en Jerusalén. Bueno, yo creo que tal vez, quizás, en los corazones de los hermanos en Jerusalén, ellos estaban contentos simplemente quedarse ahí en Jerusalén, en la nueva iglesia. Dios dijo, no, eso no es el plan. El plan es ir hacia afuera con el Evangelio. Entonces Dios trató con ese problema de persecución por usarla para tratar con otro problema de comodidad en Jerusalén, de la tentación de quedarse ahí con el Evangelio, y Él venció los dos. Él venció a las dos amenazas al movimiento de la iglesia y usó la persecución para enviar a su iglesia, para empujar a su iglesia hacia fuera de Jerusalén, a Judea y Samaria. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la fidelidad de Dios. Él trató con todos los problemas, todas las amenazas al movimiento de la iglesia, todas las luchas, bueno, tanto internas como externas, para que, bueno, el movimiento de la iglesia no fuera estorbado. Bueno, entonces vemos la fidelidad de Dios. Entonces aquí estamos en Judea y Samaria por causa de la persecución, según la estructura de Lucas. Ya vamos a ver el movimiento de la iglesia aquí. Y tenemos aquí, bueno, el Evangelio avanzó hacia Samaria a través del testimonio de un diácono en Jerusalén, Felipe. Entonces Felipe fue el que continuó los hechos de Jesús en Samaria. Mira Hechos 8, 5 y 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él está continuando lo que Jesús enseñó. Él está predicando a Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Ves a Felipe continuando haciendo lo que Jesús hizo, enseñando y haciendo lo que Jesús hizo y enseñó? Y bueno, es muy importante ver cómo el movimiento de la iglesia se fue a Samaria. Porque ustedes recuerden, bueno, del encuentro de Jesús con la samaritana, que los samaritanos fueron odiados, rechazados por los judíos. No había una relación buena entre ellos, y ahora tenemos la iglesia en Jerusalén yendo a Samaria para ofrecerles el Evangelio. Bueno, ese es el plan. Este es el plan. El Evangelio quita la barrera entre la gente. Increíble. Entonces, la validación de su inclusión en la iglesia fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, así como aquellos en Jerusalén lo habían recibido. Entonces, los samaritanos de la misma manera recibieron el Espíritu Santo como la prueba de que, bueno, ellos son verdaderos. Ellos son verdaderos creyentes. Mira lo que sucedió aquí, Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y no solamente que el Evangelio se fue a Judea y Samaria, pero mira esto es increíble. Lo que tenemos en Hechos 8 también es el Evangelio a África. El Evangelio a África. Tú dices, ¿cómo? Bueno, mira eso. El Espíritu, en mantenerse con los hechos del Espíritu Santo, impulsó a Felipe a llevar el Evangelio por primera vez a África de un eunuco etíope. Bueno, ustedes recuerden eso, Hechos 8, 26 al 28, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Probablemente estaba leyendo Isaías 53. Entonces Felipe le explicó el significado del pasaje, lo bautizó, y luego este eunuco etíope regresó a su tierra en África. Y bueno, él llevó el Evangelio, bueno, Dios lo usó, él llevó el Evangelio por la primera vez a África. Imagínate, eso es increíble. Entonces después el Espíritu llevó a Felipe al norte de Gaza, a Azoto, y luego
Cesarea, y veremos a Felipe de nuevo en Hechos 21. Entonces, bueno, tenemos el evangelio aquí en Judea y Samaria. Luego, primero a través de Felipe a los samaritanos, y luego a un eunuco etíope que va a llevar el evangelio, bueno, a África. Y eso nos da introducción a la última parte, que es el evangelio a los confines de la tierra. El movimiento de la iglesia hacia las partes más remotas de la tierra vino a través de uno de los eventos más importantes de la iglesia, que es la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Tarso. Bueno, ustedes van a recordar lo que sucedió en Hechos 9. Pablo había pedido permiso para ir a Damasco para perseguir a los creyentes, para perseguir a los cristianos, para perseguir los del camino, como se llamaban en ese entonces. Y Pablo en el camino, yendo con otros compañeros, fue inmediatamente, bueno, cegado por una luz. Y bueno, él tuvo un encuentro real con Jesús. Y si tú, yo quiero darles esto porque yo creo que es importante, si tú comparas este evento en la vida de Pablo, cuando Jesús se encontró con Pablo por la primera vez y lo cegó con una luz brillante, bueno, si tú lees, por ejemplo, 2 de Corintios 4 y 6, sobre el evangelio y sobre cómo Satanás ha cegado el mundo de los incrédulos, yo creo que Pablo está viendo en su propia conversión algo físico que representa algo espiritual. Déjenme explicar. Miren conmigo a 2 de Corintios 4. Yo quiero mostrarles esto y creo que esto es muy importante ver. Esa es la manera en que Pablo explica, bueno, la condición de la muerte espiritual y lo que pasa cuando estamos regenerados por el Espíritu Santo. Mira esto. 2 de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo creo que Pablo está pensando, cuando él fue cegado por esta luz brillante, cuando Jesús se encontró con él, la gloria de Jesús, cuando él fue cegado, yo creo que Pablo dice, bueno, esto es algo físico que representa mi estado espiritual. Yo era ciego espiritualmente. Bueno, en ese momento yo era ciego físicamente, pero eso representaba mi estado espiritual. Yo era ciego espiritualmente, pero ¿qué sucedió? La luz vino. Mira 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucedió? La luz vino a un hombre ciego, la gloria de Jesús, la gloria del evangelio, la gloria de Jesús a través de la palabra de Dios, y llegó a Pablo. En ese momento él fue convertido y sus ojos fueron abiertos. Y tú recuerdas cuando Ananías vino y oraba sobre Pablo, él podía ver, pero él podía ver de una manera totalmente distinta. Yo creo que Pablo vio en lo que sucedió a él físicamente, bueno, un reflejo de lo que sucedió a él espiritualmente. Él era ciego. Dios resplandeció su luz, la luz de la gloria de Jesucristo en el evangelio, en él, en su corazón, y en ese entonces él vio por la primera vez. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Y luego tenemos aquí no solamente la conversión de Pablo, pero también su comisión. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías se fue y bueno, oraba sobre Pablo, pero esa es su comisión. Él era el instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y por eso él es el personaje principal que vemos en el resto del libro de los Hechos. Bueno, tenemos aquí en las notas, si ustedes tienen las notas, hay 2 copias de notas que estamos usando, pero en las notas que tenemos del resumen del Nuevo Testamento tenemos algunas cosas aquí sobre
los viajes misioneros de Pablo, sobre sus jornadas misioneras. Y yo no voy a leer todo esto, yo creo que ustedes pueden leer eso, pero lo que tenemos aquí son los versículos que corresponden a cada sitio que Pablo visitó en sus diferentes viajes misioneros, y también cuando él escribió una carta donde estaba, qué año y todo eso. Entonces, bueno, tenemos primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Bueno, para el primero, Hechos 3:1 a 14:28. El segundo, Hechos 16:11 a 18:18. Tercer viaje misionero, Hechos 18:23 a 21:14. Bueno, yo quiero que ustedes vean, obviamente los judíos y lamentablemente los judíos, los creyentes judíos no aceptaban inmediatamente los gentiles que fueron convertidos bajo la predicación de Pablo. Entonces, lo que Dios hizo fue validar o vindicar la misión de Pablo a través de otro hombre que es Pedro. Bueno, a pesar del hecho que Pablo fue llamado para ser el misionero a los gentiles, fue Pedro la primera persona que llevó el evangelio a un gentil para validar la misión de Pablo. Eso es decir que, bueno, Pedro fue el que Dios usó para llevar el evangelio a Cornelio, un gentil, y bueno, eso fue para validar, o eso fue usado para validar la misión de Pablo. Mira lo que vemos aquí. Poco después de la comisión de Pablo a los gentiles, el Espíritu Santo envió a Pedro, un apóstol de Jesús de Jerusalén, para ser testigo de la primera conversión de un gentil que se llama Cornelio. Tenemos esto aquí en Hechos 10, 44 a 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso es decir, todos ellos que estaban ahí para recibir el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como una prueba que ellos, como los samaritanos, como los judíos en Jerusalén, eran verdaderos creyentes. Entonces los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿ves cómo Pedro servía para validar la misión a los gentiles? Bueno, ellos también han recibido el Espíritu Santo. Y Pedro defendió el movimiento del evangelio a los gentiles antes los creyentes en Jerusalén. Ustedes van a recordar que, bueno, después de la primera jornada misionera, después del primer viaje misionero, Pablo regresó con Bernabé al concilio en Jerusalén en Hechos 15, en que ellos tenían que tratar con el tema de qué tienen que hacer los gentiles para estar incluidos en el pueblo de Dios, porque algunos habían llegado, por ejemplo, en Galacia, a los Gálatas, para decirles que ellos no solamente tenían que recibir a Jesús, pero también la circuncisión. Y Pablo dice que si tú tienes que recibir la circuncisión para recibir la salvación, ustedes han perdido el evangelio. Entonces, todos ellos tenían un concilio ahí en Jerusalén para tratar con este tema. Y Pedro, eso es lo que él dijo. Por ejemplo, Hechos 15, 2 a 4. Mire esto: Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, esto es Hechos 15, 2 a 4, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bueno, obviamente tenemos una discusión grande entre todos ellos, pero mira lo que sucedió en Hechos 15, 6 a 9. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, mira eso, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 6
a 9. Entonces Pedro defendió la misión de Pablo porque él había visto con sus propios ojos qué sucedió con los gentiles ahí en la casa de Cornelio. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo. Entonces lo que vemos aquí, una amenaza a la misión, como vimos en Jerusalén. Como hemos visto aquí también en el movimiento de la iglesia en Judea y Samaria, tenemos una amenaza aquí en la misión a todos los confines de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Él usó un apóstol de Jerusalén para defender la misión de Pablo a los gentiles, para que no fuera estorbado la misión, para que no fuera estorbada la misión de Dios en el movimiento de la iglesia hacia los confines de la tierra y hasta los confines de la tierra. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, en último lugar, lo que tenemos aquí es el fin del libro de Hechos. El fin del libro de Hechos. Para terminar el libro, yo quiero recordarles de la misión de Pablo. Bueno, ustedes ya tienen una lista de sus viajes misioneros, fechas, versículos que corresponden, también cuando él escribió las cartas que escribió, las epístolas que él escribió en sus viajes. Pero si quisiéramos resumir toda la misión de Pablo, yo creo que yo pudiera hacerlo de esta manera. Romanos 15:20. A predicar, Romanos 15:20. A predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo quiso ir a los lugares donde Cristo no fue nombrado como Señor, para predicar el Evangelio a los no alcanzados. Y él escribió una carta a los romanos para decirles: yo quiero ir a España, yo tengo que ir a Jerusalén primero, pero yo quiero ir a España, yo quiero que ustedes me ayuden, porque ahí el Evangelio no ha sido predicado. Pero ustedes saben lo que sucedió. Pablo se fue a Jerusalén, fue arrestado, luego fue enviado a Cesarea, luego fue enviado a Roma y ahí murió. Él fue matado ahí. Pablo nunca alcanzó a llegar a su destino, España. Por todos los medios, él fue ejecutado en Roma, con el siguiente versículo que definía la misión de la iglesia moderna. Mira lo que dice Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Eso es Hechos 28:28. Lo que tenemos al fin del libro, tenemos la misión de Pablo a ir a los lugares no alcanzados con el Evangelio. Y sabemos que él no llegó ahí. Él no alcanzó a ir a España. Bueno, él había ido a todos los lugares en Asia Menor, él había plantado iglesias y esas iglesias estaban alcanzando su propio contexto. Pero todavía quedaba más campo para Pablo. Él estaba buscando más campo no alcanzado, más gente no alcanzada con el Evangelio. Y bueno, él terminó su carrera ahí en Roma. Pero para nosotros nos queda la misión. La misión continúa, porque hay pueblos no alcanzados con el Evangelio. Bueno, algunos han dicho que realmente hay más que 3 billones de personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Eso es decir, dado el porcentaje de la mortalidad, que 27,000 personas mueren cada día que nunca han escuchado su nombre. Y el libro de Hechos continúa, porque a nosotros nos toca la responsabilidad que Pablo mencionó. A nosotros nos toca la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio en los lugares en que Cristo no es mencionado como Señor. Bueno, a nosotros nos ha caído esta misión, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. A nosotros ha caído esa misión. El libro de Hechos termina no con una conclusión, sino con un final abierto. El Espíritu de Dios continúa produciendo a través de los seguidores de Jesús la continuación de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Y eso incluye a nosotros. Hasta que el Evangelio sea llevado a todas las naciones y el fin venga. Mateo 24:14. La iglesia continúa haciendo grandes obras. Juan 14:12 dice esto: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, como vemos en el libro de los Hechos, como Lucas le enseñó a Teófilo, vemos el movimiento de la iglesia
que no se puede parar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está yendo, está avanzando y no se puede parar. Y vemos esto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero esto no ha acabado. No hemos terminado con la misión. Y ahora tenemos que ver el libro de los Hechos como un llamado a nosotros de ir con el Evangelio a los que no han oído. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo vamos a continuar de hacer y enseñar como Jesús hizo y enseñó. Amén.